compartir pantalla, estática. Bueno, esto lo tienen, creo que no del todo bien numerado, porque creo que dice 5 esta unidad, pero bueno, en cuanto lo abran va a decir estática y se van a dar cuenta. Me refiero al EVA, ¿no? ¿Qué vamos a ver en estática? Bueno, en estática les había dicho apenas empezamos la asignatura que todo física 1 es mecánica, ¿no? Entonces en mecánica veíamos cinemática, que es el estudio del movimiento de los cuerpos, dinámica, que es el estudio de las causas que alteran ese movimiento, y estática, que es el estudio de los cuerpos en equilibrio. Bueno, ya vimos dos partes, ahora vemos la tercera, para completar esto que es física 1. No es que después no haya otras cosas, hay otras cosas, pero que vuelven a la dinámica. Entonces vemos este apartado que es estática. Antes de empezar con estática, que es el estudio del equilibrio de los cuerpos, es importante aclarar el concepto de momento torsor o torque. Momento torsor, torque, momento de una fuerza, torca, son todos sinónimos. Pueden encontrar, dependiendo de la traducción, cualquiera de estos, ¿no? Momento torsor, torque, torca, yo le digo torque en general. ¿Qué es el torque? El torque es un vector. Es un vector que resulta de multiplicar en forma vectorial una distancia y una fuerza. No es fuerza por distancia, sino que es distancia por fuerza. Tengan cuidado con esto porque el producto vectorial no es conmutativo. Si ustedes alteran el orden, se altera el producto. Aparece un cambio de signo, así que cuidado con eso. Es R por F, en ese orden. ¿A qué se refiere el torque? Bueno, el torque se refiere a esto que está acá. Supongamos una llave de boca y un tornillo. Con la llave de boca intentamos ajustar el tornillo. Cada vez que hacemos una cosa como esa, ajustar o desajustar, estamos efectuando un torque. ¿Por qué? Porque aplicamos una fuerza F, que es el punto rojo de la figura inferior izquierda, que sale de la pantalla y en una cierta posición que se llama brazo de palanca, donde el brazo de palanca es la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el punto de giro, de rotación del elemento. Cada vez que hay una distancia entre el punto de aplicación de una fuerza y el eje de rotación de un cuerpo, aparece un torque. Es probable que aparezca un torque. En este caso, fíjense que R por F es algo que sale, ¿no? Entonces, por ejemplo, se lo voy a hacer así. Para eso activé la cámara. Supongan que la fuerza es el lápiz rojo. Va así la fuerza. Y el brazo de palanca es esto, porque puede rotar respecto de este punto. ¿Para dónde va el torque? Ustedes van a ser libres de mover los vectores a la posición que les quede cómodo, siempre y cuando respeten dirección y sentido. Entonces, como la fuerza la apliqué acá, y esto gira respecto de este punto, y el brazo de palanca es este, voy a hacer esto. Siguen siendo los mismos vectores. Acá está la puntita de un vector, acá está la puntita del otro. He respetado la dirección y el sentido de este que era el brazo de palanca, que es el amarillo, de este que es la fuerza, que es el rojo. Solo los he puesto más cómodos. A este lo bajé y a este le hice así. Entonces ahora los dos tienen el mismo origen. Y entonces ahora es así. Voy de R a F con mi mano derecha. Producto vectorial. Voy de R a F. La única forma que hay de ir de R a F por el camino más corto es así. Clac.
¿Y para dónde apunta el pulgar? Para ustedes. Entonces el torque es un nuevo vector, que es este vector bolígrafo, que hace así. Tac. ¿Ven? Si este era X, este era Y, el torque es el Z. El torque nunca está en el plano que forman brazo de palanca y fuerza. Siempre es ortogonal a ellos. Esto no solamente sucede cuando ajustás una tuerca, por ejemplo. Cuando abrís una puerta también efectuás un torque. Cuando abrís una puerta también efectuás un torque, porque tomás el picaporte, abrís o cerrás respecto de un centro de giro, un eje de rotación que está alejado del punto de aplicación de la fuerza. ¿Por qué se define el torque como un producto vectorial? Por lo siguiente. Una puerta se puede abrir cuando vos aplicás una fuerza en el picaporte perpendicular a la puerta. Es imposible abrir una puerta haciendo fuerza de canto contra la puerta, contra el perfil de la puerta. Es imposible, por más fuerza que tenga no se va a abrir nunca. Si está entreabierta, vos la querés cerrar un poco más o abrir un poco más, hace fuerza de canto fuerza de canto me refiero a esto, ¿no? Este es mi teléfono. Si la puerta es esta y puede girar respecto de las bisagras que están acá, vos la podés abrir a la puerta si hace fuerza así o hace fuerza así. Pero es imposible abrir una puerta haciéndole fuerza así. Se queda donde está la puerta. No importa dónde esté, pero de ahí no se va a mover. Es imposible. Entonces el torque ocurre no solamente cuando tengo fuerza y brazo de palanca, sino que además la fuerza y el brazo de palanca tienen que estar ubicados de determinada forma. Porque hay fuerzas por brazos de palanca que te van a dar torque cero. ¿Cuáles? Aquellos en los cuales la fuerza y el brazo de palanca sean coincidentes, como en este caso. Fíjense que el brazo de palanca es así, sería un vector así, y la fuerza hubiese sido un vector así. Cada vez que brazo de palanca y fuerza son paralelos, el torque es nulo. Entonces no basta con que haya fuerza y brazo de palanca, sino que además tiene que haber alguna componente que no sea paralela al brazo de palanca. Por eso es que se define usando el producto vectorial. ¿Por qué? Porque el módulo del torque, y lo tienen ahí abajo, va a ser el módulo de R, por el módulo de F, por el seno del ángulo que hay entre los dos. Si entre brazo de palanca y fuerza hay 0 o 180, el seno de 0 es 0. Y el seno de 180 también es 0. Por lo tanto, no va a haber torque. Ese es el sentido que tiene usar ese producto vectorial. ¿Preguntas? Bien. Tengan cuidado que este fuerza por distancia no es un trabajo. El trabajo es fuerza por distancia, pero en un producto que es un producto escalar. Esos son newtons por metros que se transforman en joules. Estos también son newton por metro, porque también es fuerza por distancia, pero de otra naturaleza. El trabajo es un escalar, el torque es un vector. Y estos newton por metro no se transforman en joules, se deja como está. Los torques se miden
en newton por metro. Y otras unidades, ¿no? Libra pie, kilogramos fuerza metro, bueno, unidades de fuerza por distancia. ¿Sí? Bien. Acá tienen un ejemplo. Tienen una llave francesa, una llave de esta que se usa para los caños. Tenemos un eje de giro que está marcado aquí. Y una persona apoya todo su peso vertical de 900 newton para aflojar este caño que está aquí. ¿Cuál es el torque que aplicó? No es 900 newton por 0,80 metros directamente, sino que es de este 900 newton siempre descompongo en dos fuerzas. Una que es paralela al brazo de palanca, que en el gráfico de abajo dice F radial, y la descompongo en otra fuerza que es perpendicular al brazo de palanca, que acá lo he llamado F tangencial. De estas dos fuerzas en las que se ha descompuesto la fuerza original, F radial y F tangencial, solo una hace torque, la otra hace torque cero. ¿Cuál es la que hace torque cero? F radial. Y la otra que torque hace, F tangencial por 0,8 metros. F tangencial sería F por el seno de por el coseno de 19, perdón, ¿no? Porque este 19 estaría metido acá. Digo 19 por esto, ¿no? Estaría por acá. ¿Sí? Así es que cada vez que tengan una fuerza un poquito inclinada respecto del brazo de palanca, así, 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 tómense el trabajo de obtener las dos componentes, la paralela al brazo de palanca y la perpendicular. La paralela ya no va a hacer ningún tipo de torque, la perpendicular sí. Y hace un torque fácil de calcular, esa directamente es F por R, ¿no? Y listo. Sigamos. ¿Un cuerpo va a estar en equilibrio? Recordemos que era equilibrio, porque en el lenguaje vulgar suele pensarse que equilibrio es algo que está quieto. Y no es así. En física el equilibrio no necesariamente indica reposo. Lo que indica el equilibrio en física es la ausencia de aceleración, que no es lo mismo. Un cuerpo puede estar en reposo y está en equilibrio, sí. Y otro cuerpo se puede estar moviendo a velocidad constante y también está en equilibrio. Porque lo importante no es que esté quieto, lo importante es que no esté acelerado, que no es lo mismo. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio? El equilibrio se logra cuando la sumatoria de fuerzas y de torques es igual a cero. No es que ocurra una cosa o la otra. Tienen que suceder ambas cosas simultáneamente. Fíjense que el equilibrio de sumatoria de fuerzas, la fuerza es un vector, implica tres ecuaciones. Una sumatoria de fuerzas para el eje X, una sumatoria de fuerzas para el eje Y y una sumatoria de fuerzas para el eje Z. La sumatoria de torques también es una ecuación vectorial. Entonces también implica en general una sumatoria de torques en el eje X igual a 0, sumatoria de torques en el eje Y igual a 0 y en el eje Z también. Ahí tienen la etimología de la palabra equilibrio, ¿no? Que significa igual y balanza, ¿no? O sea, que queda equilibrado.
Veamos un ejemplo de algo que cumple una condición y no la otra. Supongamos esa madera que tenemos ahí, que son como las dos aspas de una hélice, y que tienen por el punto verde el eje de rotación. Puede rotar respecto de la X central. ¿Cumple con la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a cero? Sí. Porque si vos tenés una fuerza que va para arriba y otra fuerza que va para abajo, y son iguales, sumatoria de fuerzas está claro acá con un simple golpe de vista que te da cero. Sin embargo, ¿está en equilibrio? No, porque no cumple con la segunda condición de equilibrio. La sumatoria de torques no es cero. ¿Por qué? Porque la fuerza de la derecha es, a ver, me voy a poner así, sería F por R. Sería así. F por R. En realidad F sería baja para acá y R va así. Entonces lo pongo así. ¿Para dónde va ese torque? Es R, siempre primero R, por F. ¿Para dónde va? El pulgar para dónde apunta, para la cámara. Y ahora el otro, ¿para dónde va? El otro era así. Entonces recuerden que este iba para el lado de la cámara. Vamos al otro. El otro era una fuerza, si la fuerza de aquí bajaba, la otra fuerza subía. Era así. Entonces hago así y me queda R por F. La única forma que hay de poner la mano es así. ¿Para dónde me quedó el pulgar de nuevo? Para la cámara. ¿Sumaron cero esos torques? No. No, porque los dos apuntan igual, para el lado de la cámara. Entonces esta sumatoria de torques, ¿cuánto da? Bueno, pues da F por D sobre 2 más F por D sobre 2. O sea, F por D. Y no es cero. De hecho, esto representa el movimiento de una hélice que cada vez va más deprisa, ¿no? Porque tiene una aceleración angular. Como siempre, si tienen alguna pregunta, me interrumpen. Si no, estoy dando por sentado que me está siguiendo. Yo, profe, no entendí cómo supiste cómo poner la mano. ¿Por qué parámetro? Bueno, tengo que... Fíjate que vamos a concentrarnos en la fuerza de la derecha. ¿Viste que baja? Sí. Bueno, entonces, la fuerza de la derecha, la puntita del lápiz es la punta del vector. Entonces la fuerza es así, baja, así. Y este es el brazo de palanca, la puntita está por acá. Porque el eje de giro estaba acá. Entonces yo soy libre de mover los vectores siempre y cuando respete dirección y sentido. Entonces hago esto y los pongo los dos en el origen en común. ¿Ves cómo queda ahora? La puntita de la fuerza está acá y el R está acá. Entonces ahora voy de R a F. La única forma que hay de poner la mano de R a F es hacia la cámara. ¿Sí? Repasada álgebra vectorial. Dale, gracias. Bien, acá tenemos otro ejemplo de algo que cumple una condición y no la otra, y por lo tanto no está en equilibrio. ¿Cuánto vale la sumatoria de torques de esto? El torque de la derecha va para adentro. Hace así. Clac. Es un torque que va para la cámara, para adentro de la pantalla. ¿Y cuánto vale? Vale F por D. Y el torque de la izquierda hace así. Va para afuera. Porque es R por F. Hace así. ¿Sabes? Pulgar me queda, en vez de quedarme así, me queda así. Apunta hacia mí. ¿Cuánto vale ese torque? El otro valía F por D.
este vale F sobre 2 por 2D. ¿Cuánto suma eso? F por D. O sea que tenés un F por D de torque que hace así y otro F por D de torque que hace así. O sea que son dos vectores que suman 0. O sea, el torque neto de esto es 0. Entonces cumple la segunda condición de equilibrio. Pero no cumple la primera. Porque si vos sumás esa fuerza, ¿cuánto te queda? No te queda 0. Te queda 3 medios de F. Este es un cuerpo que no rota, pero que cae a plomo, así. Clac, trac, acelerado. ¿Sí? Entonces, con este ejemplo y este contraejemplo, lo que les quiero explicar es que no basta con cumplir una condición de equilibrio, sino que se tienen que dar las dos. Sumatoria de fuerzas igual a 0, primera condición de equilibrio. Sumatoria de torques igual a 0, segunda condición de equilibrio. Vamos a ver que voy a buscar algo. Entonces, compartir pantalla. Aquí está. Acá está. Están viendo una simulación. Si yo pongo 10 kilos por aquí y pongo 10 kilos por aquí y retiro los soportes, esto está en equilibrio. Si yo lo pongo por aquí y esto por aquí, sigue en equilibrio. ¿Por qué está en equilibrio? Bueno, porque la sumatoria de torques es 0. Porque el cuerpo que está de 10 kilos a la derecha hace un torque que es así, entra a la pantalla. Mientras que el otro hace un torque que sale de la pantalla. Los torques se equilibran. ¿Pero por qué está en equilibrio si la sumatoria de fuerzas no es 0? Vos tenés un peso de 10 kilogramos por G que baja de la izquierda y otro peso de 10 kilogramos por G que también baja de la derecha. Entonces, ¿por qué está en equilibrio si la sumatoria de fuerza no es 0? Sería 2 por M por G, donde M es 10 kilogramos. Porque acá hay otra fuerza, que es la normal aplicada acá en el eje de rotación. Hay una normal que contrarresta estos dos pesos que tenemos acá. ¿Cuánto vale la normal? Bueno, pues lo suficiente para equilibrar esto. O sea, la normal estaría ubicada aquí. ¿Lo ven esto que acabo de hacer? Yo no, profe. No se ve. Era así. Era el sub y baja este. Y entonces una fuerza es así. 10 por M por G sería. La otra fuerza es así. M por G. ¿Y dónde está la fuerza que hace que la sumatoria de fuerza de estos es 0? En una normal que sale de acá. ¿Cuánto vale la normal? Esto más esto. Este te hace un torque que va para allá y este te hace un torque que va para allá. O sea, este te quiere hacer girar la sub y baja de esta forma horaria y este te quiere hacer girarlo de forma antihoraria. Este torque contrarresta este torque. Por eso es que está en equilibrio. Si ustedes vuelven a la simulación, esa no es la única forma que hay de que esto esté en equilibrio. Otra forma podría ser fíjense dónde está, una marca negra desde el centro de rotación, ¿no? 1, 2, 3, 4. Estoy contando las marcas negras más gruesas, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Dónde tendría que poner una masa de 5 kilogramos para que esto esté en equilibrio?
¿Se podría? ¿O tengo que dejar esta donde está en 4? A ver, 1, 2, 3, 4. ¿Qué tendría que poner? Supongamos que yo quito esta de 10 kilogramos. ¿Qué tendría que poner en 2? 5. 20. Ah, claro, 20. Si vos tenés menos brazo de palanca, necesitas más fuerza para que esto no se mueva. ¿Eh? Necesitas más fuerza. Por eso es que las puertas grandes, aquel que tenga la oportunidad sobre todo de visitar lugares muy viejos, por ejemplo la entrada de los castillos y todo eso, no les ponía una aldaba, una manija cerca del eje de rotación, porque si no es imposible de mover. Entonces lo podés mover, pero porque conseguís mucho torque, porque el brazo de palanca es alto. Entonces el torque es algo que tiene cierta libertad y que te permite hacer mucho torque eligiendo vos la forma de hacerlo. O lo podés hacer como se elige acá, del modo izquierdo, con poca fuerza, 10 kilogramos, y mucho brazo de palanca, o lo podés hacer del modo derecho, con mucha fuerza y poco brazo de palanca. Y si no, hagan la prueba ustedes, cuando vayan a abrir una puerta, en vez de hacer, fíjense la fuerza que necesitan hacer para mover la puerta desde la punta, del extremo más alejado del eje de rotación, y después con el dedo empújenlo a 1 centímetro o a 2 centímetros de la bisagra. Van a tener que hacer una fuerza enorme para poder lograr el mismo movimiento. ¿Por qué? Porque el torque que necesita la puerta es siempre el mismo. Entonces, si vos van a estar en la situación esta de los 20 kilos. Si quieren tener poco brazo de palanca, van a necesitar hacer mucha fuerza. Bien, por supuesto, cualquier otra posición a esto lo desequilibra. Como por ejemplo esta posición. Ahí sí lo equilibra. Bien. Ahí está la fuerza y así sigue. Vamos a terminar con otra cosita. Ahí está. Vamos a suponer que tenemos una pared y sobre la pared tenemos apoyado una repisa. Y sobre esta repisa, para que esto se mantenga, necesitamos una cuerda por aquí, con un cierto ángulo, ¿no? Este ángulo lo vamos a llamar el ángulo alfa. Si la pregunta es, ¿qué tensión tiene que soportar este cable para que la repisa esté en equilibrio, que es lo que uno quiere, que no se acelere? Que se acelere la repisa significa que se rompió, o el cable o la fijación. Esta repisa en este punto tiene que tener algo, no puede estar simplemente apoyado porque esto se viene abajo. Pero no está simplemente apoyado. Tiene que tener, cualquiera lo sabe, que haya hecho algo de bricolaje, sabe de lo que estoy hablando. Tiene que tener un tornillo, un clavo, un punto de apoyo. Pero un punto de apoyo de ese tipo, no tiene que estar atornillada de alguna forma. Entonces, ¿cómo averiguamos la tensión de un soporte como este, ¿no? Del cable? Lo hacemos de la siguiente forma. Supongamos que está sosteniendo esto algo que puede ser un cuerpo de este tipo. Entonces dibujamos primero el diagrama del cuerpo libre. Vamos a hacer toda la fuerza. La tensión ya la habíamos hecho recién. T.
el peso del cuerpo. El peso de la barra, también de la repisa, puede ser importante, de esta ménsula. ¿Dónde lo dibujamos al peso? En el centro geométrico. Esto no agota la cantidad de fuerzas que tenemos, porque nos vamos a centrar, acá hay varios cuerpos, pero nos vamos a centrar directamente en la ménsula, ¿no? En la repisa en sí. Me dirán, bueno, la tensión está aplicada sobre la ménsula y el peso de la ménsula evidentemente también. Pero ¿por qué me dibujaste el peso del bloque? Si el peso es del bloque, no es de la ménsula. ¿Por qué está ahí? Bueno, por lo siguiente, por la siguiente historia, que es así. El bloque recibe una fuerza igual y opuesta que se llama normal, que es así. ¿Y quién hizo esa normal? La ménsula. ¿Y qué valor tiene? Igual al peso. Por eso es que puedo dibujar esta fuerza directamente. Aplicada sobre la ménsula. Y esto es el peso del bloque. Entonces esto es el peso de la ménsula y esto es el peso del bloque. El bloque es este. Acá hay otra fuerza que falta, porque fíjense que esto tiene una componente horizontal. ¿Perdón? Sí, antes de comenzar, ¿puedo explicar esta parte, por favor? ¿Qué me decís que no entiendo? Si podría explicarme de nuevo esta parte, no me entiendo. Okay. ¿Pero desde qué parte? ¿Querés que empiece todo de nuevo? La mitad, sí. Bueno, tenés una fuerza que es el peso del bloque aplicado aquí, el peso de la ménsula y la tensión. Necesitas hacer el diagrama del cuerpo libre. Entonces seguís, aparte de la tensión, vas a necesitar las dos componentes de la tensión. Componente paralela y componente perpendicular. ¿Sí? Cuando vos hagas el diagrama de la sumatoria de fuerzas, esta componente horizontal, tensión horizontal sería, y esto sería tensión vertical, ¿quién va a compensar a la tensión horizontal? No hay ninguna fuerza que la compense. Bueno, porque nos estamos olvidando de esto. Esto hace una fuerza que sería normal. Esta normal. Y esta normal es horizontal. Pero no solamente eso, sino que también hay otra componente de la normal que es vertical. Esto puede sorprender a algunos porque habíamos quedado en que la normal siempre era perpendicular a la superficie. Y la única normal perpendicular a la superficie es NH. ¿Sí? Pero esto no está simplemente apoyado. Esto está atornillado o clavado. ¿Sí? Por lo tanto, eso es lo que le permite hacer una fuerza de cizalla, ¿no? Que es paralela a la pared, que es esta N vertical que acabo de dibujar. Esto agota la cantidad de fuerzas sobre la ménsula. Esas son todas las que hay que considerar. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, entonces se resuelve de la siguiente forma. Primera y segunda condición de equilibrio. Primera condición de equilibrio. Sumatoria de fuerza igual a 0. Bueno, pero cuando haga la sumatoria de fuerza, ¿cómo sé cuáles son positivas y negativas? Con una convención de signo.
voy a decir en forma arbitraria, esto del resultado no depende de esto, que las fuerzas positivas son estas, las que van a la derecha, y que las fuerzas positivas son estas, las que van para arriba. Las verticales que van para arriba son positivas. Las horizontales que van para la derecha son positivas. Okay, entonces empiezo. Sumatoria de fuerzas en X. Esta sumatoria de fuerzas se transforma en dos ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. En X. ¿Qué tengo en X? NH. ¿Qué signo tiene? Positivo. ¿Qué más tengo horizontal? TH. ¿Cuánto vale TH? Es negativa. T por el coseno de alfa. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Fuerzas verticales. ¿Qué fuerzas verticales tengo? TB, positivo. ¿Qué otra fuerza vertical tengo? NB, positiva también. Porque va para arriba. ¿Qué más tengo? Y estas dos, negativas. Menos PM, menos, joda, PB. Igual a 0. ¿Esto se puede resolver? No. ¿Por qué? Porque tengo una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? Dos. Me falta una ecuación. ¿Cuál es esa otra ecuación que me falta? Esta. La de sumatoria de torques. Acá solo tengo un torque. ¿En qué eje van los torques? Z. Entonces todo esto se transforma, porque todas están en el plano XY, las fuerzas. Entonces los únicos torques que voy a tener son la sumatoria de torques en el eje Z. Del mismo modo que precisé una convención de signos para las fuerzas, que son vectores, para el torque, que también es un vector, también preciso una convención de signos. ¿Y cuál será? Como ya está puesto ahí X por Y apunta en el Z, entonces voy a decir que todos los torques que hacen así, pero esto es arbitrario, como a ustedes se les da la gana, si quieren lo hacen al revés. Voy a decir que estos torques son positivos. O sea, ¿qué torques van a ser positivos para mí? Los que vayan en sentido antihorario. Si quieren lo hacen al revés, el resultado no depende de eso. Es para llevar la cuenta. Bueno, entonces uno dice, sí, pero torque, si yo no quiero que esto rote, yo no quiero que esto gire. Entonces, ¿de qué torque me habla? ¿Cuál va a ser el centro de giro? Bueno, justamente, como uno no quiere que esto rote, uno no quiere que esto gire, entonces lo pone a girar respecto de cualquier punto que se les dé la gana. La astucia indica elegir como ese centro de giro, que no va a ser tal porque no queremos que esto gire. La astucia indica elegir aquel punto de su problema que anule la mayor cantidad de fuerzas incógnitas. Repito, yo no quiero que esto gire. Entonces, ¿cuál es el centro de giro? No quiero que haya centro de giro. Pero para calcular torques, respecto de algún punto tendré que hacerlo. ¿Cuál es ese punto? Cualquiera.
no importa, porque el resultado no va a depender de eso. Pero la astucia indica, la facilidad de cálculo indica, que conviene elegir como punto, como da lo mismo cualquiera, elijo como punto aquel que anule la mayor cantidad de torques incógnitas del problema. Y ese punto es, en este problema, este punto que está acá. Porque de un plumazo me anuló dos torques. ¿Qué torque va a ser NH respecto del punto este verde? Nada, si no hay brazo de palanca. ¿Y qué torque me va a hacer NB respecto de este punto, de este brazo de palanca? Nada, porque no hay distancia, no hay brazo de palanca. R por F que va a ser R0. Entonces los únicos que me van a hacer torque van a ser PB, PM, ¿y cuál de los dos T? ¿T vertical o T horizontal? Vertical. Muy bien, T vertical. Empezamos. Siempre lleven la cuenta, cuando hacen los torques, ustedes van caminando desde el punto de rotación, que eligieron en forma arbitraria, eligieron este punto de rotación si quieren le ponen acá, van caminando alejándose, con la primera fuerza que se encuentra le calculan el torque, con la segunda le calculan el torque, con la tercera y así, siempre de adentro hacia afuera. La primera con la que nos encontramos es esta. ¿Cuánto vale ese torque? Acá hay el seno es de 90 grados, entonces sería PB por X, donde X es la distancia donde puse el bloque. ¿Torque positivo o negativo? Positivo. No, porque va así. ¿Para qué lado quiere girar? ¿Horario o antihorario? Horario. Si actuara solo, haría así. Y este es el sentido de las agujas del reloj. Entonces es menos. Por el mismo motivo, PM hace lo mismo, ¿no? Esto está a una distancia, llamémosla L sobre 2. Sería menos PM por L sobre 2. Y luego, esto que está a una distancia de L. Sería, el único positivo es este. Más T sería T por el seno de alfa. El T vertical. Por L. ¿Igual a cuánto? A 0. Esa es la tercera ecuación que me faltaba. Con esto hago la sumatoria de torques. Igual a 0. ¿Cuál puedo despejar de acá? Fíjense en esta ecuación. El que puedo despejar es este. T. Con este T vengo aquí y calculo NH. Y con este T también vengo aquí y calculo NB. Y ahí tengo todo, no solamente la tensión que quería calcular, sino también la fuerza que tiene que hacer el soporte, el tornillo, en forma vertical y en forma horizontal. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, en la sumatoria de torques, siempre va por la distancia, que sería la distancia que tiene con el punto de rotación. Sí, siempre. Por eso a medida que vas caminando la distancia va aumentando. Esta solamente era X. Esta ya es L sobre 2, porque es esta distancia. Y esta ya es L directamente, porque es toda esta distancia. Siempre respecto del eje de rotación.
Bien, esta teoría terminó mucho antes, ¿no? En realidad esto fue un ejemplo de la práctica, que lo pueden ya tomar de acá directamente. Los dejo ya directamente con la práctica, ¿no? Y bueno, ya nos vemos en la clase que viene, que hoy me he excedido un poquito. Bueno chicos, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao chicos.